Dios les bendiga, amadas hermanas. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentre cada una de ustedes. Me da gusto poder estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que sabemos que no es fácil, pero Dios hoy quiere hablarnos, amén. Y bueno, hermanas, pues tengan buenas tardes y espero que puedan ver realmente este mensaje y podamos darle juntos la gloria y la honra al Señor, amén. Y el tema del día de hoy se llama de esta manera: no le pongas punto final a tu historia, amén. Y quisiera, por favor, para iniciar, que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 21, amén. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 21. Y si ya lo tenemos, pues vamos a darle lectura, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Vamos a orar ahí donde quiera que se encuentren para dar inicio a este mensaje, amén, y que sea Dios hablando a nuestra vida, y posteriormente continuamos. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a darle la gloria a Dios. Señor Jesús, gracias quiero darte, Padre, porque nos has dado la oportunidad una vez más de estar aquí, Señor Jesús, compartiendo e impartiendo tu palabra, Dios. Yo quiero rogarte en tu nombre, Cristo, que tú seas hablando a cada una de mis hermanas, Señor Jesús, que no importe la situación que ellas estén pasando, que ellas puedan recibir esta palabra de tu parte, Dios. Habla sus corazones, ministra sus vidas, Señor Jesús. Yo sé que tú quieres hablarnos, Padre, porque lo has hecho conmigo, Dios, y sé, Dios bendito, que esta palabra proviene de tu parte. Yo te pido que mis hermanas la reciban con todo su corazón, y que, Padre hermoso, tú hagas la obra en ellas, y que todas nosotras podamos poner por obra tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas donde quiera que se encuentre, Señor, ahí en sus casas, tal vez estén en sus trabajos, tal vez no estén viendo esta transmisión a la hora, pero la vean después. Bendícelas, Dios, y sé tú hablando. A lo mejor también la podrían ver otras personas, tal vez varones, jóvenes, no lo sé, Señor, pero cual sea persona que la pueda escuchar, Dios, que escuche tu palabra y que tú le hables, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas hoy en este día, Padre, y que tú, Padre hermoso, seas hablando. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Cristo Jesús, por cada una de mis hermanas. Amén y amén. Amén, amadas hermanas, pues estamos contentos, como les decía, de estar una vez más en este lugar para darle la gloria y la honra a nuestro Padre, amén. Y bueno, les voy a repetir una vez más el tema. El tema es el siguiente: no le pongas punto final a tu historia, amén. E iniciábamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 21, y ahí nos está hablando una historia que yo sé que cada una de ustedes ya conoce, ¿verdad? Y es acerca de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Aquel hermano de María y de Marta, que eran amigos de Jesús, yo lo podría decir. Entonces dice la Biblia, que empezábamos en el versículo 11, que Jesús, ¿verdad?, después de 4 días que ya había muerto Lázaro, él llegó a Betania. Y cuando llegó ahí a Betania, dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, dice la Biblia. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Como te decía, lo del tema,
es que muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación donde pensamos, ¿verdad? Y le decimos a Jesús, si tú hubieras respondido, si tú hubieras hecho caso a mi oración, tal vez no habría pasado esto. Entonces, Marta, quiero que entendamos que ella ya se sentía perdida, ¿verdad? Ella ya sentía que Lázaro, su hermano, no iba a volver a vivir, que ya había acabado ahí, que Jesús no le había hecho caso, porque recuerden que más antes vemos en el capítulo anterior, o me parece que en ese mismo capítulo, ¿verdad? Que sí, en el versículo 1 en adelante vemos cómo mandaron a decirle a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, y Jesús no fue. Él fue después de 4 días, ya que él había muerto. Pero Marta, ella pensó, ella dijo en su corazón, cuando vio a Jesús, si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Ella creía que ya había puesto, o más bien ella ya había puesto un punto final a esa historia, a la historia de Lázaro. Ella creía que su hermano ya había muerto y que pues ya no habría más remedio. Sin embargo, hermanos, yo puedo decirles, ¿verdad? Ustedes saben lo que siguió después, y es que Lázaro resucitó, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanas, yo quiero decirles que ¿qué es un punto final? Bueno, es un punto ortográfico, ¿verdad? Signos ortográficos que nos enseñan que van puestos en un escrito, pero el punto final es usado cuando ya se descarta que va a haber más párrafos, que va a haber más continuación. Es decir, que después del punto final, amadas hermanas, ya no hay más párrafos, ya no se tiene que escribir más, porque ya es un punto final que ya acabó. Es cerrar un escrito, es que ya se terminó y que ya no va a continuar, ¿verdad? Entonces, hermanas, muchas veces nosotras pensamos lo mismo. A lo mejor hemos caído, tal vez por los problemas, tal vez por las enfermedades, tal vez por las pruebas, o por haber caído en alguna tentación. Nosotros pensamos que ya no hay solución y que todo se acabó ahí, ¿verdad? Pero hay todavía una solución, amadas hermanas, y la solución está en Cristo. Entonces, iglesia, hermanas, ahí donde se encuentren, yo quiero decirte de parte de Dios que todavía hay solución para lo que tú estés pasando. Yo no sé qué es lo que estés pasando, pero tal vez estés pasando alguna prueba que sientas que ya no puedes continuar. Pero, hermana, no le pongas punto final a tu historia. Aún no se termina. Dios todavía quiere obrar en tu vida. Dios todavía quiere obrar a tu favor, porque Él es fiel, Él es verdadero y Dios es grande. Amén, hermana. Entonces, si Dios te dijo Él te prometió algo, confía en el Señor, que Dios lo va a hacer. Recuerda que el que empezó la obra la terminará. Amén. Así que no te sientas como Marta. Ahora quiero notar algunas cosas de aquí. Marta, nunca Jesús mandó a llamar a Marta, sino que Marta escuchó que Jesús venía y ella salió a encontrarle. Entonces le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, lo que hacemos a acudir a Dios es, primero que nada, reclamarle, quejarnos y decirle: Dios, ¿por qué me pasa esta prueba? ¿Por qué tengo este problema? Si tú dijiste, si tu palabra dice esto, ¿por qué entonces me está pasando lo contrario? Si yo te sirvo, Dios, ¿por qué me está pasando lo contrario? Hermana, todavía no ha llegado al punto final tu historia. Nuestra historia todavía continúa. Amén. Entonces quisiera que me acompañaran a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y lo vamos a leer primero en la versión 60 y después en la versión de las Américas. Amén. Y la versión 60 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la versión de las Américas, por favor, ahí la van a poner, escúchenla, y también dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Amén. Eso es lo que nos está diciendo en Jeremías 29:11. Entonces, mira, amada iglesia, si tú sientes, hermana, que ya no puedes continuar, sientes que hasta ahí ya se acabó, que ya es tu fin, que por ejemplo muchos están preocupados por la pandemia y qué va a ser después y qué va a pasar y esto y el otro, déjame decirte que todavía no es el fin de nosotros como iglesia. Dios aún nos tiene con vida. Y Cristo todavía no ha venido, todavía hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo, porque dice que Él tiene planes de bienestar, no de calamidad, porque Él nos quiere dar un futuro y una esperanza conforme su corazón. Entonces, amada iglesia, mujer, no desmayes. Todavía no cierres este capítulo de tu vida, no cierres, no concluyas esta historia de tu vida. Dios aún tiene esperanza para tu vida. Dios aún quiere cumplir y hacer la obra en tu vida. Amén, porque sus planes son de bien para cada una de nosotros. Entonces vemos, hermanas, más adelante en Juan 11 del 43 al 44, como Marta afanada, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo versículos después de, por ejemplo, el versículo 21, no sé, dice que Marta, ya lo leímos, ¿verdad? Pero dice que Marta le reprochó a Jesús y le dijo: si habrías tú venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos más adelante cómo Jesús le contesta y le dice: no, es que él no está muerto, él va a resucitar. Y Marta todavía dice: sí, va a resucitar en la resurrección, ¿verdad? En la postrera resurrección. Y Jesús le dijo: no me refiero a eso. Él va a resucitar. Y vemos cómo fue así en San Juan capítulo 11 versículo 43 y 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahí vemos cómo la historia de Lázaro no había terminado, ¿verdad? Vemos cómo él aún tenía esperanza. Vemos cómo en Cristo nuestra historia aún no termina, hermanas. Aunque tengas pruebas y dificultades, Dios está contigo y no es el fin. Aunque tú pienses que está el fin y que ya no tiene remedio, no hay solución, en Cristo hay una solución. Amén. Y bueno, hermanos, entonces quisiera ir continuando con este tema y vemos cómo Dios aún tiene cosas que hacer en nosotros, en nuestra historia. Y quiero que me acompañen, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. No lo vamos a leer todo, lo vamos a leer por partes. Pero en esa parte de la Biblia, en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 37, y también en el libro de segundo de Reyes, pero el capítulo 8, del 1 al 6, nos narra una historia que es de una tsunamita, ¿verdad? Ella es una historia que ella servía al Señor con todo el corazón. Ella ofrecía a Dios sin esperar nada a cambio. Pero ella, en esos dos partes de la Biblia, que es segundo de Reyes 4, del 8 al 37, nos habla que ella sufrió una pena. Pero también en el libro de segundo de Reyes de 8, del 1 al 6, nos habla que sufrió una segunda pena. Ella sufrió dos penas, tuvo dos calamidades. Y una es que perdió a su hijo. Y la segunda es que hubo una sequía, hubo escasez. Pero en esas dos cosas que ella pasó, Dios actuó y obró de una manera grandiosa, de una manera maravillosa, de una manera poderosa. Amén. Entonces, amada iglesia, vamos a empezar a leer, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 8 al 10. Amén. Y la palabra del Señor, si tú ya lo tienes ahí, ya lo vas a poder ver. Pero ahí en esos versículos, ¿verdad? Esa parte de la Biblia nos narra. Le voy a dar lectura para que le entiendan un poco mejor. Amén. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem,
Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces aquí nos está relatando, ¿verdad?, de esa mujer que es de Sunem. Por eso se le conoce como la Sunamita, porque era de Sunem, así se llamaba esa ciudad, ¿verdad? No era el nombre de ella, la Biblia no nos enseña cuál es su nombre, pero sí habla de ella, amén. Y dice el versículo 9, y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Amén. Entonces la palabra de Dios, el versículo 11 termina diciendo: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. La Sunamita era una mujer que tenía la disposición de servir a Dios sin esperar nada a cambio. ¿Por qué servir a Dios? Porque ella entendió que Eliseo era varón de Dios. Entonces ella quiso, le sirvió, fue hospitalaria, ¿verdad? Y le dijo, vamos, le insistió a su marido y le dijo: ¿sabes qué? Eliseo es un siervo, un varón de Dios. ¿Qué te parece que hay que construirle un cuarto donde él pueda quedarse, dormir y estar cómodo? Porque le puso cama, silla, candelero, todo lo necesario para que él pudiera pasar noches agradables ahí, descansar, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que esta mujer tenía un corazón dispuesto para servir a Dios. Y lo hacía de todo corazón sin esperar nada a cambio. Ella era fiel al Señor. Entonces vamos a continuar leyendo, pero vamos a pasarnos ahora al versículo 12, ¿verdad? Que es donde nos quedamos. Y dice: entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. El versículo 13 dice: dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. El versículo 15 dice: dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, o lo había dicho. Amén. Entonces miren, quiero decirles, ¿verdad?, que esta mujer de Sunem, la Sunamita, fue fiel a Dios y ella siempre sirvió a Dios sin esperar nada a cambio. Y la fidelidad, el servicio al Señor siempre trae una recompensa. Hermana, no importa la situación que tú estés pasando, sirve al Señor con todo tu corazón, porque el Señor recompensa la fidelidad. El Señor recompensa el amor que tú tienes hacia Él. El Señor recompensa el servicio que tú haces. Esta mujer no lo pidió, nunca le pidió a Eliseo, ¿verdad? Él no le dijo. Más bien Eliseo le preguntó, ¿verdad?, por su siervo a esta mujer: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que interceda por ti ante el rey? ¿Qué te hace falta? Y la mujer dijo: no, yo vivo entre el pueblo, como diciendo: no, gracias, no me hace falta nada, gracias. Pero Giezi le dijo: ¿sabes qué? Ella lo que necesita es un hijo, porque su esposo ya es de edad avanzada y no han tenido hijo. Entonces quiero que tú veas cómo esta mujer no pidió a Eliseo que Dios le diera un hijo. Nunca le dijo: ora por mí para que tenga un hijo, sino que Eliseo a través de su siervo lo discernió. Y Eliseo le dijo: he aquí que en el postrer año, en este tiempo vas a tener un hijo. Y ella dijo: ay, no te burles de mí, por favor, Eliseo. Pero fue así, pasó y ella concibió a un hijo. Tal vez, pero lo que viene después es lo que nos va a sorprender y nos va a impactar, ¿verdad? Como te decía, la fidelidad a Dios trae recompensa.
Y todo iba bien hasta que el niño enfermó y murió. Dice la Biblia, continuamos leyendo por favor el versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, ay, mi cabeza! Y el versículo, si continuamos en ese versículo, dice: y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Versículo 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces vemos aquí, amados hermanos, estoy en el versículo 21. Vemos, ¿verdad?, que este niño creció, tal como Eliseo lo había dicho, pero después murió. Y tal vez, hermanas, a lo que vamos a entrar ahí de lleno al tema, pero miren, hermanas, esta mujer nunca pidió a Dios un hijo y Dios se lo dio porque recompensó el servicio que ella tenía. Ahora, vemos también aquí que ese hijo que Dios le dio había muerto. Y hermanas, muchas veces estamos en esa situación. Tal vez decimos: Dios, ¿por qué me bendijiste, pero ahora ya no tengo nada de eso? ¿Para qué me lo das? A veces actuamos de esa manera déspota e imprudente, diciendo: pues ¿para qué me diste algo si no lo ibas a dejar? ¿Para qué? Y empezamos a cuestionar a nuestro Dios. Y esta mujer no lo hizo, ella no cuestionó a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos, verdad, cuando nos sentimos perdidas y sentimos que ya no hay solución, que ya no hay remedio? ¿Qué hacer? Bueno, yo quisiera invitarte a que hagamos lo que esta mujer hizo. Ella no le puso punto final ahí. Ella no dijo: bueno, ya me dio un hijo por un ratito, creció y ya murió y ya se acabó. No. La mujer sunamita no puso un final a esa historia porque le creyó a Dios. Entonces, hermana, tú no le pongas un final a tu historia. Créele al Padre Celestial que el Señor que te ha bendecido lo va a hacer también aún mejor y mayor. Dios te ha dado promesas y el Señor las va a cumplir. Porque dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que no añade tristeza. Entonces, cuando la bendición verdaderamente viene de Dios, no tiene tristeza, no añade tristeza. Y vemos cómo esta mujer, ella no le puso un fin a su historia, tal como lo había pensado esta Marta, ¿verdad? Marta le reclamó al Señor y esta mujer no le reclamó a Dios en ningún momento. Marta le dijo: si hubieras estado ahí, no habría muerto mi hermano. Y esta mujer, ella vio a su hijo que murió, pero ¿qué es lo que hizo? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué hacer cuando sentimos que todo está perdido y que ya no hay remedio? Punto número 1. Para que nosotros no le pongamos final a nuestra historia y continuemos, tenemos que hacer lo que esta mujer hizo. Y el punto número 1 es que ella buscó la solución en Dios sin desviarse. Buscó la solución en Dios sin desviarse. Y vamos a leer ahí mismo en segundo libro de Reyes, el capítulo 4, pero ahora el versículo 22 al 24. Y dice la palabra de Dios: llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Versículo 24 dice: después hizo enalbardar al asna y dijo al criado: guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Su hijo estaba muerto, ya lo leímos en el versículo 23, ya había muerto. Y yo creo que, ella en vez de planear el funeral de su hijo, en vez de empezar a traer el cafecito, el féretro, en vez de ponerse a preocuparse por su hijo que estaba muerto, a llorar, no, a mí me sorprende la actitud que esta mujer tuvo, porque ella no le puso punto final. Ella creyó que ese niño venía de Dios y que la bendición de Dios no añade tristeza. Ella lo creyó, se lo apropió y dijo: Dios me lo ha dado, yo no me voy a quedar ahí así.
Entonces dice que en vez de recriminar a su esposo, no, en vez de pelear y decir por tu culpa, por esto, por el otro, no peleó, no hizo nada, solo buscó la solución en Dios y sin desviarse. ¿Por qué? Porque vemos aquí como le dijo, que llamó a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados. No llamó a su marido y le dijo, ya se murió nuestro hijo. Y ahora, pues ve a ver esto, pues ve a ver el otro, vamos a preparar el funeral. No, sino que le dijo, te ruego que me prestes, ¿verdad? Que me envíes unos criados que vayan conmigo y una asna, para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Ella buscó la solución en Dios. Iba a ver a Eliseo. Ahora dice, para que, el versículo 24, después hizo enalbardar al asna, es decir, la preparó, se montó en ella y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Es decir, que buscó la solución en Dios, pero como les dije, nunca se desvió. Ella tenía un objetivo, llegar a donde estaba el varón de Dios. Ella no se conformó con ese final de que su hijo se murió. No, sino que ella dijo, Dios, tú me lo diste, entonces pues yo voy a buscarte. Ahora vemos, esto en parte me llama la atención, hermanas, porque ella salió montada en un asna de Sunem hasta el monte Carmelo. Ella llegó hasta el monte Carmelo. Miren, lo dice el versículo, estoy en el versículo 24, amén. Y vamos a leer ahora el versículo 25. Dice, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Entonces, hermanos, de Sunem a Carmelo hoy en día se hace 56 minutos aproximadamente con la carretera y en carro, ¿sí? 1 hora, ponle. Es desde hoy en día. Pero antes, hermanos, no había carretera, a lo mejor era más corto por el monte, no lo sé, ¿verdad? Pero ella fue sobre un asna, y el asna avanza, o el asno avanza en promedio 24 kilómetros por hora. Los burritos, los asnos no son muy rápidos, son lentos, ¿verdad? Los caballos son más rápidos, pero los burritos no tanto. Entonces ella fue sobre un asna hasta donde estaba el varón de Dios, que estaba lejos. Ahora, hermanos, comentaristas dicen que la distancia de Sunem y el monte Carmelo era aproximadamente entre 30, 40 o hasta 50 kilómetros de distancia había. Si hacemos cuentas, si el burro iba más o menos a 24 kilómetros por hora, entonces aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas se tardó la sunemita en llegar hasta donde estaba Eliseo, y su hijo ya estaba muerto, ¿sí? Su hijo ya estaba muerto y aún así se tardó, ponle que 1 hora y media, 2 horas. 2 horas de que su hijo estuviera muerto. Y ella no planeó ningún funeral, sino que buscó la solución en Dios y no se desvió, porque le dijo a su criado, no hagas que me desvíe, ve, no te detengas, solo guíame y ya hasta donde yo te diga, detente, ahí te vas a detener. Pero si no, vamos a seguirle. Ella no descansó, ella siguió. Ella no se bajó de ahí, sino buscó la solución en Dios. Amada iglesia, amada mujer, ¿verdad? Amada hermana, yo te invito a que hagamos esto, a que busques la solución en Dios y no te desvíes. Si a lo mejor estás pasando un momento difícil en tu vida, no te desvíes, busca la solución en Dios sin desviarte. No planees, ¿y ahora qué voy a hacer si ya pasó esto? No, busca la solución en Dios, busca la solución en Él, alcanza sus promesas, amén. Entonces, hermanos, vemos que ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros, verdad? Su hijo ya estaba muerto, pero ella tuvo paciencia y lo vamos a ver más después. Pero vamos por favor ahora a Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8. Y dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, ella buscó a Dios y se le abrieron puertas.
Ella buscó a Dios y encontró al varón de Dios, porque vemos que el final de esta situación en la que ella se encontraba fue un final bueno. Entonces, iglesia, amada hermana, busca a Dios sin desviarte. No te desvíes. La solución, lo primero que tú tienes que hacer cuando pienses que ya no hay solución, es buscar a Dios, ir a Dios, orar a Dios. Pero a veces es lo último que hacemos. Como yo antes les platicaba, ¿verdad? Creo que a mi célula, la célula Gamaliel, yo les decía lo siguiente: a veces uno está enfermo y lo primero que hace es: tómate este paracetamol para el dolor. Pero nunca oran. Ya oran hasta que ya se complicó la enfermedad. Ahora sí, ayúdenme a orar esto y el otro. No, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. La solución está en Cristo. Ir a Él y decirle: Padre, te pido por esto, por esto, por esto. Porque dice la Biblia que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces eso es lo que tenemos que hacer primero: buscar a Dios. Y ella lo hizo. No le puso punto final a su historia, sino que buscó de Dios. Punto número 2. Ella siempre mantuvo paz en su corazón y dominio propio. Tuvo paz en su corazón y tuvo dominio propio. Ese es el punto número 2. Amén. Se los repito: tuvo paz en su corazón y tuvo dominio propio. Ay, amada iglesia, algo que nos hace tanta falta. Cuando ella se encontraba en esa situación difícil, ella mantuvo la paz. ¿Qué dice segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 23? En la versión 60 dice así: él dijo, su esposo dijo eso: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Es decir, no te preocupes, ¿verdad? Su esposo le decía: ¿para qué vas a verlo si no es día festivo? Tu hijo está muerto, ¿a qué vas? Mejor prepara el funeral del hijo. No, él pensó de esa manera, como diciendo: está muerto tu hijo y tú vas a ir a buscar de Dios. ¿Cómo vas a ir a buscar de Dios cuando te está pasando esto? Y eso es lo que el diablo nos quiere meter, esos pensamientos. ¿Cómo vas a buscar de Dios si mira cómo estás? Si tu Dios no te respondió antes, mira cómo estás. Son pensamientos que vienen del diablo. ¿Cómo vas a buscar de Dios si caíste en una tentación? Busca de Dios. Pon paz, que Dios ponga paz en tu vida. ¿Cómo vas a buscar de Dios si el diablo nos mete esos pensamientos? ¿Cómo buscas de Dios si no te contestó cuando todo estaba bien? ¿Cómo vas a buscar de Dios? ¿Cómo vas a ir a darle gracias? Sí, busca de Dios. Esta mujer le dijo a su esposo: no te preocupes, paz. Como diciendo: yo sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Como diciendo: es necesario que yo vaya porque solo en Dios está la solución. Ella buscó y fue hasta donde sabía ella que Dios le iba a responder. Entonces, hermanos, la paz, la antítesis de la paz es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad se produce por depresión, por tristeza, por soledad o miedo. Es lo que se siente cuando hay en la ansiedad. Ahora, ella no dejó que la ansiedad la gobernara. No. Ella mantuvo la paz. No dejó que la ansiedad se apoderara de ella y se deprimiera y se entristeciera y se enojara en contra de Dios. Ella no dejó que la ansiedad la gobernara. Amada hermana, no dejes que la ansiedad o la preocupación te gobiernen. No lo permitas. Ahora, hermanos, quiero darles algún dato. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, hasta el 14 de marzo del 2019 había 264 millones de personas que sufrían que tenían la enfermedad de ansiedad. Hasta ese punto. Hoy en día, que estamos ya en el 2020, dice que ha aumentado drásticamente un 25% más o menos de enfermos ya con esa ansiedad. Entonces, todavía estamos a mitad del 2020 y ya hay más gente sufriendo por la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó? Por lo que estamos viviendo hoy en día, por la pandemia. Hay muchos que no están enfermos de coronavirus, sin embargo, sí de ansiedad.
y hacen que se sugestionen y que digan, tengo esa enfermedad, tengo esa enfermedad, tengo esa enfermedad. Y el cerebro, hermanos, es el cerebro, ¿verdad? Actúa al instante. Si tú le haces sentir a tu cuerpo, tengo fiebre, tengo eso, vas a tener fiebre. Tengo esto, tengo el otro, porque nos ha tocado ver, ¿verdad? E incluso yo estaba investigando algunos puntos de la ansiedad y es, por ejemplo, el ataque de pánico que viene, es una rama de la ansiedad, se desprende por la ansiedad, pero el ataque de pánico hace que tu corazón empiecen a aumentar las pulsaciones. Hace que tu cuerpo empiece a actuar de una manera que tú no la puedas controlar. Y eso es porque tú nada más piensas que todo va a estar mal. La gente con ansiedad es lo que siente, ¿verdad? Miedo, soledad, tristeza. Y bueno, pues hermanos, no debemos dejarnos gobernar por la ansiedad y menos en este tiempo. Volviendo a la mujer tsunamita, ella no se dejó gobernar por eso. Ella continuó. Ella creyó en el Señor. Ella no dejó que la ansiedad la gobernara. Ahora, hermanos, la paz trae como consecuencia paciencia. Y ella sí que tuvo paciencia. 2 horas que su hijo ya estaba muerto. Era como casi imposible. Ya lleva 2 horas muerto. ¿Cómo van a resucitarlo? Ya no se puede. Y menos con métodos que ahora se tienen, pero antes no se tenían, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Ella tuvo paciencia. Y vamos por favor al Salmo capítulo 40, versículo 1. Y dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Para que el Señor nos escuche, ¿verdad? Se necesita paciencia para esperar en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios, hermana, está escuchando tu clamor. Solamente sé paciente, que haya paz en tu vida. Sé paciente en estos momentos que estamos pasando. Sé paciente. Que cuando vamos a terminar la cuarentena, dicen que hasta septiembre, dicen que hasta octubre. Ay, tengo miedo de salir, tengo miedo del otro. Yo no te estoy diciendo que seas negligente, toma las medidas necesarias, pero tampoco nos debemos de dejar gobernar por la ansiedad, por el miedo, por el pánico. Debemos de dejarnos gobernar por Cristo, y en Cristo hay paz. Amén. Y esta mujer tenía paz. Sentía paz y tuvo dominio propio. ¿Por qué? Porque no corrió con impulsos, no hizo lo que podría haber hecho dejándose guiar por sus emociones. No lo hizo. Tuvo dominio propio. Lo que nos hace falta, amada iglesia, es tener dominio propio también. Dominio propio de que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Así que toma esa promesa, ten dominio propio, ten paz, no dejes que te gobierne la ansiedad, confía en Dios y en sus promesas. Amén. Ahora, punto número 3, ¿verdad? Ella no le puso punto a final, sino ¿qué hizo? Bueno, ella fue prudente. Y creo que este es un punto que nos hace falta mucho, y más como mujeres. Por algo la Biblia habla mucho de la mujer que sea prudente. La mujer que sea sabia. Dice la Biblia, y un sinónimo, yo buscaba en el diccionario sinónimos de prudente, es eso, sabia, sabiduría. Ahora, vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 4, 26 al 28, amén. Y dice la Biblia: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? Ahí envió Eliseo a su siervo Giesi a preguntarle, porque ya había visto que ella venía. ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, ¿qué le dijo a Giesi? Bien, que iba bien. Pero el 27 dice: luego que llegó esta mujer, la tsunamita, a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿Por qué fue prudente? Número 1, nunca se quejó. Número 2, no le echó la culpa a nadie. No culpó al esposo de la muerte de su hijo. No se quejó en contra de Dios. No culpó a Eliseo de que su hijo hubiera muerto. No culpó a nadie. Y número 3, ¿por qué fue prudente?
porque ella manifestó su angustia ante una persona correcta. Ella no anduvo divagándolo por acá y por allá. Mi hijo murió, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios me lo dio, ya ves para qué me lo dio, si me lo va a quitar y esto. Ella no fue imprudente. Ella manifestó su angustia con la persona correcta. Iglesia, es bueno que tú hables. Para no entrar en ansiedad es necesario hablar, pero con la persona correcta, ¿verdad? Y el martes pasado el pastor nos hablaba acerca de Moisés, que él era un varón que tenía visión y que tenía una altura espiritual diferente a Josué y a Hur y a su hermano Aarón. Y él decía que debemos de llegar a ser personas así, con un nivel espiritual alto. Entonces decía que tenemos que tener la confianza con esas personas. Busca una persona para hablar de tus necesidades, pero una persona que tenga un nivel de espiritual alto. Amén. Que tenga un nivel espiritual alto. Busca gente que te ayude, pero que no esté al mismo nivel espiritual que tú, ni tampoco un poco más bajo. ¿Por qué? Porque yo le decía a los jóvenes, ¿para qué vas a buscar ayuda en otra persona que está más mal que tú? ¿Qué te va a decir? Nada. Te va a decir, ay, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y si la otra persona está más mal que tú, te va a decir, aborta. Y ya, ¿para qué te preocupas? Ese no es un consejo sabio. Ve con alguien que tenga una espiritualidad más alta. Amén. Entonces, y ella también, como les dije, fue prudente porque nunca se quejó. Ahora, ella solamente, ¿verdad?, lo manifestó a una persona correcta. Manifestó ahí su angustia. Dice la Biblia que ahí se echó a los pies de Eliseo y lloró y le dijo, pedí yo que me dieras hijo. ¿Acaso no te dije que te burlaras de mí? Ella solamente lo expresó a él con confianza, ¿verdad? Pero no lo expresó ni con su marido, ni con su criado, ni con Jesse. Solo fue con el varón de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice Proverbios 10:19? Se los voy a leer, ustedes lo buscan en su casa o si lo ponen ahí, pues ya, ¿verdad? Se me está acabando el tiempo, por eso voy un poquito rápido. Dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, ¿por qué les digo que fue prudente? Porque ella refrenó sus labios, no se quejó, no culpó a nadie. Y a veces el que no refrena su lengua dice que no falta pecado. A veces pecamos en contra de Dios al recriminarle y decirle, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres Dios, ¿por qué esto? Si eres Dios, tú nunca me escuchas, tú creo que ni existes. Y estamos blasfemando contra Dios. Entonces, sé prudente, amada hermana o iglesia. Sé prudente, seamos prudentes. No pongas punto final a tu historia y mejor sé prudente. Ya no te quejes, no le eches la culpa a nadie. Sé prudente. Porque ¿qué dice, verdad? El Salmo 37:7. Ese sí quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Salmos 37:7. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice, guarda silencio y espera en Jehová. ¿Verdad? Es como descansa en Dios. Sé prudente, dice, no te alteres. A veces somos así, decimos, ¿por qué a la persona que no te conoce le va bien? Y yo que te conozco, ¿por qué a mí no me bendices, Señor? Y somos así. Y a lo mejor me veo dramática, pero así llegamos a ser dramáticas. Recriminando, ¿por qué él sí prospera y por qué yo no? Guarda silencio, sé prudente, descansa en el Señor y espera en Él, iglesia. Espera en Él, amada iglesia, amada mujer, porque Dios quiere bendecirte. Amén. Ahora, hermanos, el tiempo de crisis pide ayuda, ¿verdad? Como te dije, a la persona correcta. Y ahora vamos, por favor, al punto número 4. Ya casi termino. Y es que ahora aquí vamos a dejar un poco esta historia, pero al final las vamos a juntar. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2. Amén. Y dice la palabra de Dios,
Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Aquí vemos cómo su hijo sí vivió, ¿verdad? Pero dice aquí, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado a el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7 años. ¿A qué quiero ver aquí? Bueno, el punto número 4 es que ella fue obediente. Todo lo que Eliseo, el varón de Dios, le decía, todo lo que Dios le decía a través de ese varón, ella lo hacía. Ella no se puso, como les dije, ella fue prudente, por eso lo vimos antes. Cuando vino, no bastó solo con la prueba que pasó con su hijo, sino que vino hambre. ¿Por cuántos años? 7 años. A veces nosotros, en este tiempo de pandemia, llevamos alrededor de 3 meses aquí en México, 3 meses y poquito, casi 4 meses, algunos dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a comer? ¿Ya cuántos meses? Y hay esto, y yo veo que mi alacena escasea. ¿Qué voy a hacer? Mira, aquí fueron 7 años. Y Eliseo le dijo: vete a otra tierra, porque el hambre vendrá aquí por 7 años. Ella no le dijo: pero ¿y mis cosas? ¿Y mi casa? ¿Y mi coche? No, bueno, y mi burro, porque tenía su asnita, ¿verdad? Y mis criados, y esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo? Ella no se preocupó, ella obedeció. Y si Dios nos ha dicho, nos dijo en la última predicación que hubo acá, nos dijo a través del pastor que no nos iba a dejar, es porque Dios no te va a dejar. Confía en el Señor, obedece. Amén. Entonces, amada iglesia, esta mujer fue obediente. Ella nunca le puso un pero a lo que Eliseo le decía por medio de, lo que Dios le decía por medio de Eliseo. Ella obedeció a Eliseo todo lo que le dijo y se fue por 7 años a morar en tierra de los filisteos. Pero ella nunca se apartó de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué es necesaria la obediencia? Primera de Samuel 15:22, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios demanda más obediencia de parte de nosotros. Amén. Dios quiere que le obedezcamos y que prestemos atención a su palabra, a lo que Él dice. Iglesia, obedece, sé obediente, obedezcamos al Señor y no pongamos punto final en ello, en lo que nos esté aconteciendo. Amén. Ahora dice, la palabra de Dios nos enseña que la obediencia trae recompensas. Una de ellas la vemos en Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú guardas, si tú obedeces la palabra del Señor, tu camino va a prosperar y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Entonces, hermanas, necesitamos obediencia al Señor. En los momentos difíciles necesitamos obedecer a Dios. Y quiero terminar con este último punto, pero siento que es uno también de los más, todos son importantes, pero creo que el primero y el último son los más importantes, pero todos son importantes. Y es que ella mantuvo su confianza y esperanza en Dios. Amén. Iglesia, mantente confiado en el Señor. Mantente fiel a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Amén. Vamos a darle lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30, y de ahí nos saltamos al 36 y 37. Dice: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. La mamá le dijo a Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, porque sabía que él era el enviado de Dios. Amén. Ella estaba diciendo: no te voy a dejar, Dios. Ella mantuvo su confianza.
sin importar si el niño viviera o no. Ahí todavía no resucitaba. Sí resucitó, pero vemos que ahí todavía no. Dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque que no te dejaré, porque me estoy aferrando a la promesa que Dios me dio, a la bendición que Dios me dio. Amén. Por eso le dijo eso al varón. Entonces, hermano, no te aferres a las cosas materiales ni lo que hay aquí. Aférrate a las promesas del Señor. Aférrate a ellas. Y el versículo 36 y versículo 37 de ese mismo capítulo dice la palabra del Señor. Entonces llamó él a Giezi, Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Su hijo vivió, iglesia. Su hijo vivió, pero porque ella mantuvo la confianza y la esperanza en Dios. La confianza, la seguridad de que Dios, de que ese niño venía de su parte, y no se desvió jamás, sino que mantuvo su confianza en Él. Mujer, amada hermana, mantén tu confianza en Dios y no le pongas punto final a lo que te está pasando. No siempre vas a estar así, no siempre vamos a estar así. Dios nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a una victoria, a otro nivel más alto, a una gloria mejor. Amén. Confía en el Señor. Ahora vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 3 al 6. Bueno, vamos a verle desde el 2. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Acuérdense que ahí va a haber una sequía por 7 años. Y ella se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos? 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Es decir, que en esos 7 años hubo gente a lo mejor aprovechada que le quitó su casa, pero a ella no le importó. Ella hizo caso a lo que Eliseo le había dicho porque Dios la amaba. Amén. Ella hizo caso a la promesa de Dios y se fue con su familia. Entonces Dios había mostrado la victoria con su hijo porque ya había sido resucitado. Pero aquí también, hermanos, dice que ella después de 7 años regresó y dijo, voy a ir a implorar al rey. Implorar es como que rogar. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. El versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra de Dios, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Le contó cómo Dios había actuado cuando revivió a su hijo. Le contó la sunamita al rey. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cómo vemos que ella no fue necesario que implorara? Ella no fue necesario decirle al rey, te ruego, por favor, rey, devuélveme mi casa. Fíjate que estoy pasando esta angustia, que ya me quitaron mis tierras, etcétera, etcétera. No, sino que ahí estaba Giezi contándole. Yo me imagino a Giezi. Y luego Eliseo se puso sobre el niño y el niño vivió. Y oró al Señor y el niño vivió. Yo me imagino que Giezi le estaba contando a Eliseo. Y dijo, y mira, rey, esa es la mujer a la que Eliseo hizo que su hijo viviera. Fíjate, entonces el rey le dijo, a ver, cuéntame cómo fueron las cosas. Y la mujer le empezó a contar al rey cómo sucedió todo ese milagro y que sucede ahí otro milagro. Que Dios le devuelve todo lo que ella había dejado. Dice ahí, desde el día que salió del país hasta ahora. Entonces, iglesia, confía en el Señor. Pon tu esperanza en Él. Que la gloria postrera que Dios tiene para tu casa y tu familia es mayor y mucho mejor. Confía en sus promesas.
Pon tu confianza y tu esperanza en Dios, no en lo que está pasando. Tal vez en este momento de pandemia, ¿verdad?, estés pasando pruebas de enfermedad, de, no sé, económicas, no lo sé yo. Pero si te lo digo es porque Dios me hace sentir que a lo mejor eso está pasando con su pueblo. Pero el Señor te dice así, iglesia: no dejes de poner tu confianza en mí, porque yo estoy contigo y no te voy a dejar. El Señor no nos va a dejar, iglesia. Él nos va a dar aún mayores cosas de las que teníamos. Amén. Y no porque te lo diga yo, su palabra nos los enseña. Y vamos por último a esta cita en Hebreos 10, 35 y 36. Amén. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. No te desesperes, no pierdas tu confianza en el Señor, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Amada mujer, amada hermano o hermana, no sé, pero aún no es tu fin, iglesia. Tu fin no ha llegado. Mantente firme y constante. Cíñete del poder de Dios, que es su Espíritu Santo, y continúa adelante, iglesia. No le pongas punto final a esto que te está pasando. No siempre vas a estar así. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios es bueno y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Si tú lo crees, iglesia, yo solo te pido eso. No pienses que es el fin de todo. No, cíñete de Dios. Entonces, hermana, busca la solución en Dios. Mantente en paz en tu corazón. No te quejes, sé prudente, mantente, ¿verdad?, obediente al Señor, y ten confianza y esperanza en el Señor. Confía. Dios dice de esta manera que pronto vendrá la promesa. Es necesaria pasar esa prueba, pero va a venir mejor. Así como la mujer, Dios le regresó a su hijo vivito. Y número Dios le regresó todos sus bienes. Así va a ser Dios. Si el diablo te ha quitado algo, Dios te lo va a regresar, porque Dios es fiel a los que le aman. Te invito, amada hermana, que te pongas sobre tus pies ahí donde te encuentres y le digas: Dios, aquí estoy, aquí está mi situación. Tal vez es una situación difícil, pero tú eres fiel, Señor. Dios es fiel, amada iglesia. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Señor Dios, gracias quiero darte por tu palabra, Dios. Yo no sé qué situación esté pasando cada una de estas mujeres o la iglesia en general, no lo sé, pero tú sí lo sabes, Padre. Muchos nos han dicho que están enfermos, que a lo mejor tienen preocupación, a lo mejor no tienen este virus, pero sí otras enfermedades, Padre. Pero tú tienes el control de todo. Otros están desempleados, otros anhelan un trabajo porque no lo tienen, otros están pasando situaciones económicas difíciles y sienten que no pueden más. Tal vez otros están pasando pérdidas de familiares, a lo mejor tienen tristeza o depresión, miedo, angustia. Pero yo hoy te pido, Señor, que tú les bendigas a mis hermanas donde quiera que estén, Señor. Mándese tu poder y tu fuerza, Padre, que así como la tsunamita que nunca se dio por vencida, que no le puso fin a su historia, sino que se aferró a tus promesas, que así seamos nosotros. Tu palabra nos enseña que fiel eres tú, que Padre hermoso, pronto vendrá la promesa, Señor, y yo así lo creo. Bendice a cada mujer, Señor, a cada miembro de la iglesia donde quiera que estés, Señor. Guárdales, muestra tu poder, Padre, porque yo sé que a los que te amamos todo nos ayuda bien y que estamos bajo tu protección, papito bello. Padre,
bendice a tus hijos, bendice a cada mujer, derrama de tu amor y misericordia, muestra tu gloria así como lo hiciste con esta mujer. Yo no sé cuándo será, pero sé que tu palabra no se equivoca y en ella dice que todo lo hiciste perfecto en su tiempo, que todo es bueno en tu tiempo, Señor. Que no desesperemos, que no nos cansemos por buscarte, Padre. Por favor, Señor, danos de tu fuerza y tu amor. En el nombre de Jesús, ahí donde está cada hermana, abrázale, consuélale, fortalécele a cada mujer, Señor. Bendícele, Espíritu Santo, a sus hijos, a los varones. Derrama bendición, derrama de tu Espíritu Santo de una manera poderosa y que nunca nos cansemos, papito, que esperemos confiados en ti, Señor, con paciencia, Padre, sabiendo que tú harás cosas poderosas. Por favor, Espíritu Santo, te lo ruego y te lo pido con todo mi corazón. Bendice a mis hermanas y aliéntales, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Pues damos gracias a Dios. Yo sé que esta palabra es de parte del Señor y yo te invito que tú ores más ahí en la intimidad con el Padre y no le pongas un punto final a tu historia. Te quiero mucho, los extraño mucho y les mando un fuerte abrazo y sigan viendo los cultos y las transmisiones. Amén. Que Dios les bendiga.